En cuanto al primer punto de lo que nos está faltando de la unidad 7, que corresponde al apartado 4, acción directa y acción subrogatoria, en realidad lo único que a mí me interesa que ustedes comprendan es para qué sirve cada una de estas acciones, algunas principales diferencias, pero nada más que eso. Vamos a seguirnos más que nada con la lectura del Código Civil y Comercial para este tema, y algunos ejemplos que están en otros artículos, pero nada más que eso. Después ya me gustaría avanzar con los otros dos temas que sí son verdaderamente importantes en esta unidad. Bueno, en cuanto a la acción directa y a la acción subrogatoria, el marco de esto, si ustedes se fijan en el código, la acción directa arranca la sección 1 del capítulo 2, que corresponde a acciones y garantías común de los acreedores, a partir del artículo 736. Es decir, tanto la acción directa como la acción subrogatoria se localizan dentro del marco de lo que nosotros venimos viendo como un conjunto de herramientas que va a tener el acreedor para poder cobrar el crédito de su acreedor, de su deudor. Vimos en las clases anteriores todo lo pertinente acerca de las medidas cautelares, los medios de tutela de crédito, y específicamente las medidas cautelares, y estas otras dos acciones también son herramientas que va a contar, con las que va a contar ese acreedor cuando no esté logrando el pago voluntario de la deuda, ¿no es cierto? O sea, cuando no logre que su deudor pague, bueno, estas son otras alternativas. ¿Cuándo van a aparecer estas alternativas? Bueno, cuando el deudor, en vez de tener bienes, digamos, estratégicamente cuando el acreedor optaría por ir por acá, cuando en vez de tener bienes que sean susceptibles de ser afectados por alguna medida cautelar, bienes en el sentido de cosas, digamos en el sentido material de la palabra, tenga créditos a favor. Es decir, si bien puede no tener un inmueble, puede no tener un auto, puede no tener un haber, no trabajar en relación de dependencia, pero tal vez es acreedor de otras personas. Otros deudores le deben a mi deudor. Entonces, ¿cómo puedo yo, que soy el acreedor de ese sujeto, cómo puedo cobrar? Bueno, entablando las acciones que él no está entablando por sí mismo, ¿está? En ambos casos son acciones que lo que persiguen, en definitiva, es satisfacer el crédito de ese acreedor primigenio que va a iniciar estas acciones. Pero hay diferencias en uno y en otro caso. Por ejemplo, la acción subrogatoria, en ambos casos tienen ustedes las definiciones en los artículos 736 y 739, pero hay algunas salvedades que tenemos que hacer. Para que ustedes comprendan ya de entrada la diferencia entre una y otras, tienen que atenerse a las denominaciones que estas acciones han recibido. Tenemos por un lado la acción llamada subrogatoria. La palabra subrogación viene del vocablo sustitución, reemplazo, con lo cual ya les da a ustedes la idea, la pauta, que el acreedor va a ocupar el lugar del deudor. Esto significa que el acreedor va a entablar la acción sustituyendo, subrogando a su deudor. ¿Está? ¿Para qué? Para justamente entablar el cobro de algún crédito que éste tenga a su favor respecto de un tercero. Pero básicamente esa acción la va a entablar como si lo hiciera en representación del deudor. O sea, verdaderamente va a invocar el nombre del deudor y va a intervenir en nombre y representación de aquel, ¿está? No lo hace en nombre propio ni por derecho propio. Es como si vaya a ocupar el lugar, en vez de obrar como acreedor, como si obrara en calidad de representante. Con lo cual, todos digamos, los límites que esta acción encuentra están dados por el crédito que ese tercero tiene con el deudor. ¿En qué sentido? En que el límite de lo que yo le puedo reclamar es el crédito, ese segundo crédito
que tiene el tercero con el deudor. O sea, el tercero debe lo que le debe a su acreedor, ¿está? Independientemente de que a su vez esta persona le deba a otro acreedor y que le deba otro monto. Y en definitiva, si ese tercero le paga la deuda, el dinero que ese tercero abone no ingresa directamente al patrimonio del acreedor que está sustituyéndolo, sino que ingresa al patrimonio del deudor, porque justamente es en su nombre y en representación en que se está promoviendo dicha acción. Con lo cual, el acreedor tendrá a partir de allí que iniciar otro tipo de acciones, ahora que ya su deudor va a tener activo en su patrimonio, promover otro tipo de medidas, tal vez pedir una medida cautelar para pedir el embargo del crédito, considerando ese dinero que vaya a ingresar al patrimonio de su deudor. Pero no ingresa directamente a su patrimonio, ¿está? Bueno, en cambio, en la acción directa, como el nombre lo indica, el acreedor interviene en nombre propio en la acción. Es decir, va a perseguir el cobro de su propio crédito, de manos del deudor de su deudor. Con lo cual, el monto que va a reclamar va a ser el menor, según cuál sea, si es el de su propio crédito, o el segundo crédito que tenga el tercero con su deudor, ¿está? Ahora vamos a repasar código y van a encontrar esto. Esto está bien regulado en el código. Y en definitiva, lo que ese tercero le pague al acreedor, que va a intervenir, insisto, en nombre propio, invocando su calidad de acreedor, va a ingresar al patrimonio de aquel. O sea, es como si en este caso salteara al deudor. Actúa directamente él a ejecutar directamente su crédito contra el tercero, porque le debe a su deudor, por el monto de su propio crédito, y lo que percibe va a ingresar a su propio patrimonio. De las dos acciones, ustedes se darán cuenta que la más beneficiosa es la acción directa. Ahora bien, como la acción directa justamente está regulada en estos términos, donde uno puede saltear al sujeto deudor, que a la vez es acreedor de otro, está únicamente contemplada para casos que estén regulados por ley. Es decir, cuando la ley lo autorice, el acreedor puede instar acción directa. Si no, no. No es que cuando el acreedor quiera va a elegir cualquiera de estas acciones. No. La regla, digamos, es que la acción subrogatoria va a proceder en la medida en que yo reúna estas características tanto en mi crédito como en el crédito del deudor con el tercero, pero a su vez va a agregarle la posibilidad de accionar en forma directa cuando la ley lo habilite. Y hay algunos supuestos que ahora yo les voy a comentar que se van a dar cuenta enseguida por qué la acción directa está prevista solamente en casos excepcionales, digamos. Bueno, fijémonos, hagamos un seguimiento del código. 736 arranca diciendo que es la acción que le compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. El acreedor le ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Tienen después los requisitos que indican un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor, una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor. Ahí tenemos, digamos, los dos créditos, la homogeneidad que deben tener esos créditos, ninguno tiene que haber sido objeto de anterior embargo, y debemos, como digamos, requisito procesal, citar al deudor a juicio. Y produce los siguientes efectos. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante, el reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones. Eso tiene que ver porque tal vez a mí mi crédito como acreedor es de 5.000 pesos, por ejemplo, pero tal vez el tercero solamente le deba 2 a mi deudor, 2.000. Entonces, lógicamente, que cuánto va a deber desembolsar ese tercero si le es exigido que pague algo. Y bueno, el tope va a ser lo que él deba, en definitiva. Ahora, si la situación fuera la inversa,
si tal vez el crédito del tercero es de 5.000 pesos, pero al acreedor en particular solo le interesa percibir su propio crédito, que son 2.000, el monto lo va a encontrar en su propio crédito, porque no podría exigir más de lo que a él verdaderamente se le debe, ¿cierto? Si reclamara los 5.000 pesos que en definitiva le deberían a su deudor, como esto ingresa a su propio patrimonio, se estaría enriqueciendo en forma injustificada. Entonces siempre el importe de la menor deuda es el que va a funcionar de tope. El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio, esa es la característica esencial que la distingue, digamos, de la otra acción. Y el deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponde en función del pago efectuado por el demandado, teniendo en cuenta lo que yo les decía. Supongamos que el tercero le haya pagado 2.000 de los 5, bueno, el deudor sigue quedando obligado por los 3.000 que el acreedor sigue teniendo a favor. ¿Está? Bueno, y la acción subrogatoria dice, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Esto quiere decir que va a tener que pelear una vez que esto ingrese al patrimonio del deudor, va a tener que instar el cobro de su crédito como cualquier otro acreedor, por más de que él haya logrado el incremento patrimonial, la mejora del patrimonio de su deudor. No, si tuviera otros acreedores, no pasa nada, va a tener que concurrir junto con el resto a ver cómo persigue en definitiva el cobro de su crédito. Acá sucede lo mismo, el deudor debe ser citado en el juicio respectivo, hay acciones que están excluidas, y lo de las defensas, en este caso, se limitan a las defensas que se puedan oponer al acreedor. ¿Está? Bueno, esas son las dos acciones que tenemos en este estadio del programa. En cuanto a la acción directa que les mencionaba recién, que se plantea únicamente en los casos habilitados por ley, hay por lo menos dos casos bien ejemplificativos de esto. Uno sucede en el caso de la sublocación y otro supuesto en el caso de la sustitución de mandato. Fíjense el primer caso, el caso de la sublocación. Para que se posicionen en el código está en el artículo 1216. ¿Esto qué significa? Yo celebro un contrato locador-locatario, dueño de la cosa, inquilino. Y en el contrato, en la mayoría de los contratos, generalmente la sublocación se prohíbe para evitar que el bien pase a quedar ocupado por una persona que en definitiva el locador no conoce, puede no conocer, puede que sí o puede no quererlo, en definitiva que ingrese alguien más que quien él seleccione como inquilino. Pero puede que la sublocación quede permitida. Generalmente no, pero puede que la cláusula no esté escrita, y al no estar prohibido quede permitido, o puede que expresamente se autorice. Bueno, supongamos que está permitida la sublocación. Esto significa que el inquilino va a volver a locar a favor de otra persona que es ajeno a ese primer contrato inicial de locación. Ahora, esa relación entre el sublocatario y el principal locatario es como un mini contrato. Ahora, en definitiva, el acreedor tiene que percibir el alquiler mensual, el inquilino tiene que abonar las expensas, sea él, sea el sublocador o el sublocatario, como ellos lo acuerden. Pero en definitiva son obligaciones que tienen que quedar saldadas. Supongamos que no pagan el alquiler mensual. Bueno, o que se devengare una deuda por expensas que correspondan abonar a ese inquilino. Bueno, ¿contra quién podría ese locador, acreedor, accionar? Bueno, en este caso es uno de los supuestos donde está autorizada la acción directa. Esto significa que yo puedo ir, así como puedo ir contra mi locatario original en el contrato, también podría ir en forma directa contra el sublocatario, contra ese segundo inquilino
que incorporó mi primigenio, mi original inquilino. Esto está en el artículo 1216, que es en este caso la ley que autoriza la acción directa. Dice, sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la reciprocidad también. Supongamos que después que yo subo alquiler, el locador cambia la llave del departamento y no deja entrar a más nadie, lógicamente, ¿qué haríamos con ese segundo contrato de locación que acabamos de suscribir, digamos? También tendríamos posibilidad de instar ambos el cumplimiento en debida forma del uso y goce del inmueble. Bueno, como les decía, acción directa porque yo no necesito pasar por el inquilino, sino que puedo accionar en forma directa contra ese subinquilino. Y lo mismo en el caso de la sustitución de mandato, que ya les digo el artículo 1327, esto es algo que a nosotros nos involucra, los abogados. En este caso, también son supuestos de subcontrato. ¿Qué significa en este supuesto? Yo contrato un abogado, celebramos un contrato de mandato, mandante, mandatario, que sería el abogado que lo va a representar. Por ejemplo, contrato a un estudio, yo soy Tarjeta Naranja, Sociedad Anónima, y contrato a un estudio jurídico grande acá de la capital, para que me lleve todas las causas que Tarjeta Naranja pudiera tener en el fuero local de Corrientes. Y a su vez, ese estudio jurídico decide encomendar una cierta cartera de créditos de Tarjeta Naranja a otro estudio jurídico o a un abogado en particular, respecto del cual ese letrado, ese segundo abogado, no tiene poder, no tiene el mandato conferido directamente por Tarjeta Naranja. Entonces lo que se realiza es, se presenta la primera escritura de poder de Tarjeta Naranja al estudio jurídico del doctor Juan, y se realiza ante escribano público una sustitución de facultades o una sustitución de mandato del doctor Juan a favor del doctor Pedro. Entonces, con esos dos poderes va Pedro a iniciar la acción en representación de Tarjeta Naranja. Insisto, acá pasa lo mismo. Tarjeta Naranja no eligió a Pedro como abogado, lo eligió a Juan. Entonces también aparece la responsabilidad de Juan por haber sustituido facultades en Pedro. Y en este caso sucedería lo mismo, todas las acciones que pudiera Tarjeta Naranja tener contra Juan, las debería también conservar contra Pedro. Si Pedro le hace perder el juicio porque se durmió y le declararon la caducidad de instancia, y quiere iniciarle una acción por responsabilidad profesional, por mala praxis, podría hacerlo. O si Pedro agarró y le percibió dinero, por ejemplo, porque cobró varios juicios, arregló varios juicios de Tarjeta Naranja, celebró acuerdos y percibió dinero y después no lo rindió a Tarjeta Naranja tendría la posibilidad de ir directamente contra Pedro, porque justamente la ley lo autoriza. El artículo 1327 dice, el mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. En caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto prevista en los artículos 736 y concordantes, pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución del mandato.
También, al igual que la locación, ese primer poder de tarjeta naranja a Juan debería autorizarlo a sustituir, o sea, debería estar en las facultades que se les otorga la posibilidad de sustituir. Sustituir es esto, es reemplazar a la persona elegida en calidad de mandatario por otro sujeto elegido por él, bajo responsabilidad, obviamente, de oficiar de alguna forma de garante por esa elección. ¿Está? Bueno, eso es todo. No vamos a ver después los otros aspectos que están mencionados en el programa. Me interesa solamente lo que acabamos de ver. Y vamos ya a derecho de retención, que aparece regulado a partir del artículo 2587. Estamos, fíjense, nos vamos al libro sexto, 25. 2587, el título tercero del libro sexto. Es corto, todo lo que está regulado es materia a estudiar, así que también vamos a ir haciendo el seguimiento con el código, pero vamos a arrancar de alguna situación práctica para que nos posicionemos en tema primero y después a eso le vamos a ir agregando el contenido. Bueno, debemos partir de la definición. En la definición hubo un cambio, digamos porque, o sea, en ambos casos el Código Civil lo regulaba, el Código Civil derogado lo regulaba, pero, digamos, de alguna forma se priorizó un vocablo que sale de lo que se llama el derecho, en definitiva, de retención. Uno pensaría que uno tiene derecho de retención, y en realidad es una facultad. Esa facultad consiste, obviamente reconocida por ley, en este caso, o sea, cuando la ley lo reconoce, es una facultad que implica la posibilidad de, como el nombre lo indica, el que tiene una cosa ajena en su poder, sobre la cual ha desplegado algún tipo de trabajo, por el que no ha sido pagado, la facultad lo que lo autoriza a hacer es a retener esa cosa ajena hasta tanto perciba lo que se le debe. Este es el breve concepto, ahora lo vamos a extraer del 2587, pero básicamente tiene que ver con el retener una cosa de que no es de propiedad del deudor, hasta tanto logre percibir el cobro del crédito que se originó en razón de la misma cosa retenida. El ejemplo que solemos nosotros trabajar, hay dos casos, uno lo van a encontrar prácticamente en cualquier libro, que es el caso del mecánico, una persona que lleva su auto al taller mecánico para hacer una determinada reparación, deja el auto en el taller mecánico, el mecánico realiza el arreglo que tenía que realizar, y cuando el dueño se presenta a retirar el vehículo, se olvida de la parte esa más importante, que es el preguntar cuánto sale. Lo único que quiere hacer es agarrar el auto y llevárselo. A partir de ese momento, el mecánico, ejerciendo esta facultad, retiene el automotor hasta tanto aparezca el pago del crédito. Ese es el ejemplo tradicional con el que se simboliza, digamos, se ilustra a este derecho de retención. Pero si miramos, el derecho de retención aparece o puede aparecer en cualquier tipo de obligación y con cualquier tipo de crédito. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos importa como abogados el día de mañana, nosotros trabajamos mucho esta situación porque también como acreedores de nuestros clientes tenemos esta facultad. Por ejemplo, el cliente nos contrata, nos convoca
concurra a nuestro estudio jurídico para iniciar un proceso, por ejemplo, de prescripción adquisitiva. Lleva a nuestro estudio jurídico y deposita en nuestro estudio jurídico, digamos, bajo nuestra custodia, toda la documentación que él tiene, con la cual acreditaría esa posesión veinteañal y con las características que la ley exige. Bueno, a partir de ese momento, nosotros como abogados comenzamos a preparar la demanda, comenzamos a hacer toda la tarea de investigación, vamos al registro de la propiedad, pedimos un informe para saber quién figura inscripto como dueño, porque ese va a ser nuestro demandado. Una vez que sabemos quién es, pedimos informe a la Jefatura de Policía o a la Secretaría Electoral de la Cámara Nacional de la Cámara Electoral Nacional para que nos informe el domicilio, por ejemplo, de esa persona, o entramos al RENAPER y buscamos el domicilio, hacemos toda una tarea de investigación. Contratamos un agrimensor para que haga, complete alguna prueba que esté faltando, por ejemplo, en cuanto a la mensura. Bueno, tratamos de reunir lo que falta con nuestro conocimiento jurídico del tema para promover la demanda. Trabajamos, imagínense ustedes, 2 o 3 semanas en este proceso de preparación de esa futura demanda. Hasta ahí pudieron haber cobrado por adelantado o pudieron no haberlo hecho. O pudieron haber cobrado tal vez la consulta, pero no el trabajo que todavía no se había realizado. Bueno, lo cierto es que tras 3 semanas, por ejemplo, de trabajo, viene esta persona al estudio jurídico y dice que se arrepintió, que todavía no va a iniciar el proceso de prescripción, opción 1, opción 2, que el marido ya consiguió otro abogado que le va a hacer el trámite gratis, opción 2, ese es el que trabaja ad honorem, siempre está. Bueno, y les pide que le devuelvan la documentación. Les pide ese cliente que ustedes le devuelvan todo lo que ese cliente les trajo. Bueno, la pregunta siguiente, al igual que lo que les mencionaba recién con lo del mecánico, sería, bueno, no hay absolutamente ningún problema, mis honorarios, hasta acá por la tarea que yo realicé, de ir al registro, de pedir el informe, acá está la tasa que pagué, el trabajo que había comenzado a preparar, son, qué sé yo, 5.000 pesos por este trabajo preliminar realizado. Y la persona dice que no, porque nada les debe, porque ustedes en definitiva no hicieron nada. Se quedan con el informe, lo tiran al basurero, la demanda no se presenta, no hay trabajo que para el cliente tenga que ser retribuido. Y a partir de allí comienza el confronte. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la persona entregue, ese abogado entregue la documentación, pierde toda posibilidad de custodiar o de garantizar el cobro de ese crédito. Lógicamente, como todo, uno tiene que trabajar sobre seguro. O sea, yo siempre recomiendo que las consultas, por ejemplo, cuando el cliente encomienda algo, aunque sea una pavada, se suscriba algo, algún comprobante, algún tipo de prueba, donde quede, digamos, las dos partes queden a resguardo de qué es la tarea que se encomienda y cuánto le va a salir a la persona. Porque después suceden este tipo de cosas y la prueba está en el aire, puede estar en una filmación del estudio jurídico o puede estar en el testigo o secretario del estudio jurídico, pero prueba posiblemente refutada, porque es prueba ya preconstituida, sin contralor de la otra parte, etcétera, y puede no servirles. Entonces, va a ser mi palabra contra la del cliente. Salvo que yo tenga comprobantes, por ejemplo, de cosas que hubiera pagado, pero el límite de lo que podría reclamar sería ese, el comprobante de pago. Entonces, ¿y qué hacemos con el trabajo intelectual? ¿Qué hacemos con las horas sentada frente a la computadora donde yo comencé a redactar la demanda? Bueno, la oportunidad para garantizar el cobro de ese crédito es reteniendo la documentación. Ahora, ¿cómo funciona en esto el derecho de retención?
yo le voy a explicar al cliente que yo no le voy a entregar la documentación, que la voy a retener como facultad que autorizada por la ley, hasta tanto me abone lo que me debe. Lo probable es que esa persona vaya a la comisaría del barrio y los denuncie o haga algún tipo de exposición policial por un delito que justamente se llama retención indebida. La retención es indebida cuando lógicamente no hay causa que la justifique. En este caso, cuando la policía vaya al estudio jurídico, le toque el timbre y le diga, oh, sí, usted es el doctor fulano, el cliente tanto pasó por la comisaría, expuso esta situación, venimos a notificarlo, a saber cuál es la situación legal, etcétera. Ustedes tienen que invocar únicamente el artículo 2587 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el derecho de retención no requiere autorización judicial. Esto significa que yo voy a retener, me diga lo que me diga quien está enfrente. Discutiremos luego en sede judicial si esa retención era o no indebida, o sea, si hay un crédito impago o no, pero hasta tanto eso no se dilucide, yo no tengo que digamos, perder la detentación material de la cosa, porque ahí pierdo la posibilidad de perseguir el cobro del crédito. Bueno, teniendo en cuenta este marco fáctico, vamos a analizar los requisitos y los caracteres del derecho de retención muy sucintamente para que ustedes le agreguen un poquito más de contenido a esto. Lo mismo aparece todo regulado, pero por ahí un poquito suelto en el Código Civil. Primero ya tenemos, si tenemos que enunciar los requisitos, ya tenemos lo primero. Debe haber algún precepto legal que autorice la retención, ¿está? O sea, tiene que tratarse de alguna retención autorizada por ley. Es decir, no debe encontrarse prohibida la retención. Hay supuestos en donde el código regula, por ejemplo, algún tipo de contrato. Por ejemplo, en el caso del comodato, que es un préstamo gratuito de uso, el niño llorando, ¿ustedes lo escuchan? Ahí está, y la perra le hace atrás el coro. Bueno, ahí está. En el comodato les decía que es un préstamo gratuito de uso. Yo, por ejemplo, no puedo retener esa cosa que me prestaron en forma gratuita. La ley, que es el Código Civil, dice que el comodatario no tiene facultad para retener. Bueno, en tanto no existe una prohibición, la ley lo estaría permitiendo. El segundo requisito es que ese acreedor esté en posesión material de la cosa. O sea, tiene que haber una detentación material en el sentido no jurídico, o sea, yo no me estoy creyendo dueño de la cosa, no tengo ningún derecho real sobre la cosa. Lo que tengo es la posesión en el sentido material, la tenencia en el sentido material. Después tenemos un crédito a favor de ese acreedor, que tiene que ser un crédito cierto, un crédito exigible y un crédito que ha quedado impago. ¿Está? Además tiene que existir una relación entre el crédito y la cosa que está siendo retenida. Esto significa que el crédito debe emerger de la cosa que el retenedor va a retener. Por ejemplo, si es el mecánico, va a retener el auto. Si es el abogado, va a retener la documentación que el cliente le otorga. No puedo tomar otro bien porque me parece, o agarrar y retenerle, por ejemplo, el documento nacional de identidad sobre el cual yo no hice ningún tipo de trabajo. O sea, lo que yo voy a retener es la cosa sobre la cual se desplegó el trabajo que no ha sido retribuido. Y como les decía, no requiere autorización judicial. Esto está en el artículo 2589, que dice: el ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa del retenedor. El retenedor retiene, eso es todo lo que tiene que hacer. Después leemos la segunda parte, que también es una cuestión muy importante. Leemos el artículo anterior que nos está quedando en el medio, de donde van a surgir estos requisitos. Todo acreedor de una obligación cierta y exigible
puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa. Tiene esa facultad solo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos, carece de ella quien la recibe en virtud de una relación contractual a título gratuito, excepto que sea en el interés del otro contratante. El caso que yo les decía del comodato, el comodatario. Bueno, ¿qué caracteres tiene el derecho de retención? Es, obviamente, si la ley lo autoriza, solamente la ley es la que puede autorizar, es legal, es excepcional, porque únicamente procede cuando, digamos, por vía de excepción, cuando el crédito no es abonado en forma voluntaria. Por ende también es un derecho accesorio, o sea, solamente, o sea, es una cualidad que se va a sumar al crédito, digamos, el crédito principal va a seguir siendo el crédito impago, pero va a adicionar esta cualidad accesoria que es el derecho de retención. También es indivisible, eso aparece en el artículo 2592, inciso A. Esto significa que, independientemente de la divisibilidad de la deuda o de la cosa, el derecho de retención se conserva o se mantiene sobre la totalidad de la cosa hasta tanto sea cancelada la totalidad del crédito, ¿está? O sea, si viene por ejemplo, el cliente y le dice, yo te voy a pagar, te voy a entregar 2.000 pesos, vos dame la mitad de la documentación, eso no procedería porque el derecho de retención es indivisible por esencia. Si hay un pago parcial, el derecho de retención no se extingue parcialmente, ¿está? Esto está en el inciso A. Se ejerce sobre toda la cosa, cualquiera sea la proporción del crédito adeudada al retenedor. Otra característica que está en el inciso siguiente es que es cesible. Es decir, si el crédito principal se cede a otra persona, como accesorio va a quedar también cedido, ¿está? También es voluntario o facultativo, de ahí la denominación facultad, o sea, nadie está obligado a ejercer este derecho de retención, es una herramienta más que tiene el acreedor, pero no es de ejercicio obligatorio. Y procesalmente, digamos, cómo yo lo voy a introducir en el proceso judicial, opera como una excepción o defensa. ¿Esto qué significa? Así como yo les decía recién, ante la denuncia hecha en la policía, yo voy a alegar que ejerzo el derecho de retención. Bueno, en un proceso judicial sucedería lo mismo. Ante una demanda de recupero de la cosa, yo voy a oponer como defensa que estoy ejerciendo el derecho de retención, ¿está? Hay algunos casos muy significativos en sede judicial donde aparece con frecuencia este instituto jurídico. Por ejemplo, que les voy a mandar a modo de trabajo práctico, pero para que ustedes hagan el análisis, pero para que ustedes tengan una idea, sucede mucho cuando están discutiendo, por ejemplo, para recuperar un inmueble, y luego, a través de lo que se llama una acción de reivindicación, y luego esa persona que es vencida en juicio y que debe restituir el inmueble al actor, al que ganó, opone el derecho de retención para no devolver la cosa, en razón de que de créditos hechos o originados por mejoras realizadas en el inmueble. Traducido al español sería, yo viví 20 años en el inmueble, pagué la luz, pagué el gas, pagué el agua, pinté la casa, refaccioné el baño, cambié el piso, etcétera, etcétera, y cuando te lo tengo que devolver, resulta que todo eso que yo invertí en el inmueble, ¿a dónde va? Entonces, hasta tanto vos me pagues por esas mejoras, yo no te lo devuelvo. Esa sería la situación. De ahí el proceso, como todo esto, como les decía recién, lo que primero hay que probar es la existencia de todos esos requisitos, la existencia de un crédito a favor del retenedor cierto y exigible. O sea, yo tendré que probar la mejora realizada, cuánto pagué por esas mejoras, y luego ver si
del otro lado hay efectivamente hubo un rechazo o se rehusó ese pago para autorizar la retención. Bueno, y algo para agregar, que es lo que nos está faltando en leer del 2589, la segunda oración, es si lo que se llama la sustitución del derecho de retención. La pregunta, digamos, a responder sería, si la cosa, no existe acción, contesto a la pregunta del chat, dice si existe una acción de retención. No. La forma de oponer la retención, es decir, yo con la retención no quiero obtener que se me reconozca acreedor y así obtener el pago del crédito. Yo espero porque es lo que va a suceder, a que el dueño solicite el recupero de la cosa, y como defensa articulo el derecho de retención. En tanto, yo poseo. O sea, lo único que tiene que hacer el retenedor es conservar la detentación material de la cosa. Pero no es un mecanismo por el cual, si yo quiero percibir el cobro del crédito, voy y entablo la acción judicial por el cobro de cobro de pesos que corresponda, digamos. O sea, yo voy a una acción de cumplimiento de contrato, por ejemplo, como contrato de mandato, por ejemplo, en el caso del cliente y del abogado, voy por cobro de honorarios extrajudiciales no abonados, promuevo mi acción como cualquier tipo de crédito sin necesidad de plantear nada del derecho de retención. O sea, yo tengo el crédito, lo tengo impago, lo ejecuto. Ahora, ¿en qué momento aparece el derecho de retención? Cuando se exige la devolución. Cuando se exige la devolución de lo que se retiene, ahí es donde viene como defensa o excepción el derecho de retención. Bueno, les decía el tema de la sustitución. La pregunta a responder es si se puede reemplazar o sustituir la cosa que está siendo retenida por otra o por qué. Si la pregunta es no, entonces muere el sujeto, porque, digamos, supongamos que en el caso del mecánico, el mecánico fuere taxista. Entonces, si nosotros no le devolvemos el auto, él no va a producir ninguna ganancia con la cual pagarnos el crédito impago, con lo cual termina en un perjuicio indirecto a nuestro propio interés. Por eso, o en el mismo sentido, si el cliente no retira la documentación, puede alegar un perjuicio mayor porque tal vez la acción esté a punto de prescribirle y tenga que promoverla con otro abogado. Entonces también puede producir algún perjuicio significativo que después tengamos un problema mayor. Entonces, lo que puede ese deudor pedir, si ante sede judicial, ya con autorización del juez, es el reemplazo, la sustitución de la cosa que está siendo retenida por otra. Y esto está regulado en la segunda parte del 2589, que dice, el juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente. Ahí hay que ver entonces qué se entiende por garantía suficiente, porque lógicamente que es una valoración que va a tener que hacer el juez, pero previo a oír al acreedor que está ejerciendo el derecho de retención. Por ejemplo, si en reemplazo del auto me quiere dejar el documento nacional de identidad, ¿y qué garantía? O sea, ¿cómo yo seguiría el cobro de mi crédito contra un documento, un instrumento público que carece de valor económico? No iría, terminaría en un lugar, en un callejón sin salida, sin posibilidades para cobrar. Ahora, si en vez de ofrecerme un documento carente de valor económico, me ofrece trabar un embargo sobre el auto, es el 2589 segunda parte, si en vez de ello me ofrece trabar un embargo, ahí sí, porque yo reemplazo mi detentación material de la cosa por un embargo sobre la cosa. Entonces yo sé que teniendo la cosa embargada, la tengo individualizada, puedo en cualquier momento promover la ejecución de ese crédito impago, tengo el embargo ya trabado, y voy camino a la realización o a la subasta del bien para yo poder percibir el monto de mi crédito
que no se ha abonado. Entonces, muchas veces lo que sucede es, ese deudor plantea la posibilidad de reemplazo, de sustitución del derecho de retención, ofrece algo digamos, en reemplazo, el juez corre traslado de ese pedido al acreedor que está ejerciendo el derecho de retención, y luego el juez será el que resuelva. El juez será en definitiva quien considere si con lo que el deudor le está ofreciendo es o no una garantía suficiente para cubrir eventualmente el pago de ese crédito. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Otra cuestión, otra pregunta que surge de esto es si, a ver, vamos a ir. Bueno, otra pregunta que también es interesante hacernos en este caso es ¿qué sucede mientras se está reteniendo con el curso de la prescripción liberatoria? Por ejemplo, yo comienzo a retener la documentación y resulta ser que llevo años reteniendo esa documentación y que nunca me vinieron a pagar, pero tampoco nunca insté el cobro de ese crédito impago. ¿Y qué sucede entonces? ¿Puede prescribirme el crédito en la mano y yo quedarme con una documentación por un crédito prescripto? Bueno, la respuesta está en el Código Civil y Comercial, lo vamos a dejar allí hasta hacer la lectura del código. Y luego tendríamos para completar ciertos derechos y obligaciones del retenedor, principalmente, que es el sujeto nuevo que aparece acá. Este acreedor retenedor, ¿qué derechos tiene? Bueno, el retenedor, lógicamente, el principal derecho que tiene es a retener la cosa hasta tanto se abone el crédito. Pero además tiene el derecho a obtener el reembolso de gastos, por ejemplo, si para conservar la cosa en el estado en el que estaba, tuvo que realizar algún tipo de arreglo, de reparación necesaria para la mantención del bien, podría reclamar el reintegro de ese gasto. También tiene el derecho de percibir frutos, por ejemplo, naturales, que la cosa pudiera dar, y a su vez tiene obligaciones o deberes que son conservar la cosa principalmente, o sea, mientras la cosa se encuentre en su poder, él tiene que guardarla, conservarla y cuidarla bajo su responsabilidad, o sea que tiene que está obligado a realizar las mejoras necesarias a cargo o a costa del deudor, pero está obligado a realizarlas. Y también tiene que devolver, obviamente, ante el pago de la deuda, y no puede, es un deber, digamos, una prohibición, usar la cosa. Es decir, si el mecánico decide irse de viaje con el auto que estaba reteniendo, o salir a dar una vuelta con la familia un domingo a la tarde por la costanera, estaría usando la cosa retenida, y eso habilita a la extinción, a dar por extinto el derecho de retención, justamente por el abuso del derecho de retención, que es una causal de extinción que aparece regulada en el 2593, que ya que está, lo leemos, que son las causales de extinción del derecho de retención. Y luego hacemos, bueno, no, vamos a ir haciendo el repaso, entonces terminamos después con ese punto. Leímos ya los 3 primeros artículos. Bueno, quedó en el medio el 2588, pero no hay mayor cuestión. Luego tenemos acá las atribuciones y las obligaciones del retenedor, que es lo que estábamos mencionando. Derechos habla de ejercer todas las acciones de las que dispone para la conservación y percepción de su crédito, percibir un canon por el depósito desde que intima al deudor a pagar, percibir los frutos naturales. Y obligaciones tenemos no usar la cosa retenida, conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias, restituir la cosa al concluir la retención, y rendir cuentas al deudor de cuánto hubiera percibido en concepto de frutos. Bueno, después algunos aspectos que ya hemos mencionado del 2592,
Inciso A y B ya dijimos que hacen a la indivisibilidad y a la cesibilidad del crédito, del derecho de retención. Después tenemos inciso C, no impide el deudor el ejercicio de las facultades de administración o disposición de la cosa que le corresponden, pero el retenedor no está obligado a entregarla hasta ser satisfecho su crédito. No impide el embargo y subasta judicial de la cosa retenida por otros acreedores o por el propio retenedor. En esos casos el derecho del retenedor se traslada al precio obtenido en la subasta con el privilegio correspondiente. Y acá viene la respuesta a la pregunta que les había hecho. Mientras subsiste, interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al que accede. Esto significa que mientras esté ejerciéndose la retención, no corre el curso de la prescripción liberatoria, está interrumpido. Esto significa que yo puedo retener por años una cosa y puedo instar el cobro del crédito cuando yo quiera y no atenerme a ese plazo legal que el código puede regularme, o al plazo genérico, si no lo regulara, para instar el cobro del crédito. ¿Por qué? Porque por más de que yo esté 10 años reteniendo la cosa, mi crédito no va a estar prescripto, porque mientras retenga, está interrumpido el curso de la prescripción. En caso de concurso o quiebra del acreedor de la restitución, la retención queda sujeta a la legislación pertinente. Y después tenemos las causas de extinción, por extinción del crédito garantizado. Obviamente si se extingue el crédito principal, se extingue el accesorio, por pérdida total de la cosa retenida, por renuncia, entrega, abandono o abandono voluntario de la cosa, que es lo que yo les decía, si yo le entrego la documentación a mi cliente, perdí toda posibilidad, no renace, dice, aunque la cosa vuelva a su poder, por confusión de las calidades de retenedor y propietario de la cosa, o por falta de cumplimiento de las obligaciones del retenedor, o si incurriere en abuso de su derecho, que es lo que les decía recién, si el mecánico sale de vacaciones con el auto que ustedes le dejaron para arreglar. Y para hacer el nexo con el tema que nos queda, una cuestión más a agregar, es que el acreedor retenedor es un acreedor de tipo privilegiado. Esto significa que goza de preferencia para el cobro de su crédito, y que llegado el momento, si esa cosa, como leímos en el código, llegara a quedar afectada por otros acreedores, por una persecución, digamos, colectiva de acreedores, el retenedor tiene un muy buen derecho. Ahora vamos a ver qué significa esto de que tiene un privilegio especial a su favor. Tiene un muy buen derecho para cobrar frente a otros acreedores comunes o quirografarios, u otros acreedores con otra clase de privilegios. Bueno, y así de a poquito nos metemos en el último tema, que es privilegios. Como yo les decía, bueno, antes que pasemos a privilegios, yo voy a tratar de subir, voy a ver cómo los encuentro en los archivos, pero son tres jurisprudencias con consignas muy breves para que ustedes hagan el análisis de qué es lo que se decidió en el caso acerca del derecho de retención. Si se autorizó o no, si digamos, para que ustedes hagan un análisis más tipo práctico acerca de si procedió o no la retención, qué es lo que se decidió en cada caso, para que lean un poco de jurisprudencia que también está faltando en nuestro temario. Bueno, ahora sí, nos metemos en privilegio. En privilegio yo les dije que trabajamos con Código Civil y Comercial y con una ley especial, que es la Ley de Concursos y Quiebra, la 24.522, específicamente en la parte de privilegios, que arranca en el artículo 239 de la Ley 24.522, el título correspondiente a privilegios. En privilegios también nos quedamos en el libro sexto, título segundo, a partir del artículo 2573. Bueno, primero
Este tema, si ustedes recuerdan, viene a colación de una primer premisa que habíamos mencionado cuando comenzamos a hablar de medios de tutela de crédito, acerca de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, o la prenda común de los acreedores. Y a partir de allí nosotros, desde esa base, extrajimos dos excepciones, digamos, a ella. La primera, que no todo ese patrimonio está afectado a la garantía, en tanto existen bienes excluidos, bienes declarados inembargables o inejecutables, sobre los cuales los acreedores carecen de posibilidad de perseguir el cobro de sus créditos, y por otro lado, la circunstancia de que no todos los acreedores se encuentran en el mismo pie, en pie de igualdad para el cobro de sus créditos, porque existen acreedores con mejores derechos que otros. Y en esto último es donde aparece el tema, donde se inserta el tema de los privilegios. En el Código Civil y Comercial ha innovado un poco acerca de este tema, para que ustedes, yo no quiero hacer no quiero llevarlos a un código derogado, simplemente quiero que ustedes entiendan cómo está hoy articulado el régimen legal general si yo voy a hablar del tema privilegios. El Código Civil unificado, el Código Civil y Comercial, mantiene, al igual que lo hacía el Código de Vélez, una regulación acerca de este tema de privilegios. Pero también este régimen coexiste con el que ya está regulado, el que ya estaba regulado en la Ley de Concursos y Quiebras. Es decir, se mantiene una doble regulación de privilegios. Se intentó una unificación, de hecho es un tema que sigue estando en tapete, en debate, de lograr una ley de privilegios única, porque si ustedes piensan luego este tema con detenimiento, no tiene fundamento jurídico que un acreedor pueda tener un mejor derecho en un régimen jurídico o un menor derecho en otro, digamos, cuando el crédito es el mismo, que un régimen jurídico lo coloque en una posición que no coincida con el otro régimen legal. Algunos lo propician de unificarlo sobre la ley de quiebras, otros sobre el Código Civil y Comercial, pero todavía no hay novedades acerca de este tema. Y a esto hay que sumar que existen privilegios regulados en otras leyes especiales. Hasta acá son dos leyes madre, les diría, pero además hay privilegios regulados en la ley de navegación, por ejemplo, en el Código de Minería, en el Código Aeronáutico, en la ley de contratos de trabajo. O sea, hay leyes especiales donde aparecen privilegios vinculados a los créditos que se encuentran o que van a emerger de ese tipo de relaciones jurídicas que no están integrados ni al Código Civil y Comercial ni a la Ley de Concurso y Quiebra. O sea que siempre tengo que mirar el origen del crédito y ver que no esté faltando alguna ley especial en particular. Otro tema que se discutió, que tampoco logró asidero, es publicidad registral de los privilegios. Los privilegios no tienen publicidad registral, es decir, no se inscriben en ningún lugar. Se había hecho algún tipo de recomendación al respecto, pero se decidió por el momento, o cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, no contemplarlo, considerando el impacto que iba a recibir el sistema registral mismo, digamos, un sistema que lógicamente no está preparado para asentar este tipo de institutos o de derechos. Bueno, la definición arranca en el artículo 2573, y tenemos que digamos, definir dos cosas. La primera es qué es un privilegio, y la segunda a qué se denomina asiento del privilegio, que son las dos definiciones que aparecen en el primer artículo. Privilegio, dice, es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro.
Esa es la definición. Habla de calidad. Esto significa que el privilegio no es ni un derecho personal ni un derecho real. Es una característica, una cualidad que tiene un crédito de justamente que lo hace, la calidad que le aporta, es la posibilidad de cobrar con preferencia a otros acreedores. ¿Está? Dice, puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas por la ley. Esto es lo que corresponde a asiento. Pero para dividir las aguas, privilegio es, insisto, la primera oración, la calidad que tiene un crédito, que corresponde a un crédito, de ser pagado con preferencia a otro. Asiento del privilegio es la cosa sobre la cual, o la cosa que está afectada al privilegio, sobre la cual, como el nombre lo indica, se asienta el privilegio. Por ejemplo, un acreedor con privilegio especial es el acreedor hipotecario, por ejemplo. ¿Cuál es el asiento de su privilegio? El inmueble. El retenedor, dijimos recién, es un acreedor con un privilegio especial. ¿Sobre qué se asienta su privilegio? Sobre la cosa retenida. El acreedor prendario, lo mismo. ¿Sobre qué se asienta? Sobre el bien que está sujeto a la prenda. Si mi crédito es laboral, por ejemplo, ¿sobre qué se asienta? Bueno, todo esto está en el código, pero ¿sobre qué se asienta? Sobre la maquinaria que está industrial, que está en la fábrica, por ejemplo. Siempre el privilegio se asienta sobre una cosa que es la que está afectada al pago de su crédito. Ahora, si esa cosa, por alguna razón, se transforma en dinero, por ejemplo, porque el bien se liquide en una subasta y tengo un producido en el remate que es dinero, o porque el bien se expropie por el Estado y tenga el reemplazo por una indemnización en dinero, o porque el bien, por ejemplo, se incendie y se cobre un seguro que es dinero, el asiento se traslada a el producido en dinero de esa cosa. O sea, el privilegio va a seguir a la cosa o a lo que, al monto de dinero que se obtenga por la cosa. ¿Está? Eso es lo que se llama la subrogación real que menciona este artículo. La subrogación real implica, si yo reemplazo a la cosa por dinero, sea en concepto de indemnización, en concepto de precio, en concepto de venta en remate, en concepto de seguro, lo que fuere, el privilegio se va a asentar sobre ese precio, sobre ese monto. El privilegio únicamente se puede ejercer en tanto la cosa siga o se encuentre, como el código lo indica, en poder, en el patrimonio del deudor. Esto significa que el acreedor no tiene derecho rey persecutorio, digamos, o sea, si la cosa se transfiere, no tiene la posibilidad de seguir a la cosa. O sea, él tiene que perseguir el cobro de su crédito en tanto la cosa se encuentra en el patrimonio de su deudor. Y obviamente que la cosa que está afectada al privilegio, que constituye el asiento del privilegio, debe ser una cosa embargable. O sea, no tiene que estar en ese listado de bienes inejecutables o inembargables. ¿Por qué? Porque el camino hacia la ejecución es el mismo, en este caso. El privilegio le suma una calidad al acreedor, pero el paso a paso que yo voy a seguir como acreedor para cobrar es siempre igual. Embargo, eventual citación de venta, como les decía, sentencia, remate. Entonces, el presupuesto implica que yo la cosa la pueda embargar. Si la cosa es inembargable, entonces es una cosa que no me sirve para cobrar porque nunca la voy a poder ejecutar en un remate o en una subasta judicial. ¿Está? Bueno, como les decía, hay dos regímenes jurídicos que se han mantenido en
este Código Civil y Comercial, pero lo que sí debemos tener presente es cuándo aplicar cada uno. El Código Civil y Comercial tiene una regulación, van a ver ustedes, de un capítulo primero que corresponde a disposiciones generales, y solamente un capítulo segundo que corresponde a privilegios especiales, que es una clase de privilegios de las cuales vamos a hablar ahora. Deja afuera de la regulación a la otra clase de privilegios que son los llamados privilegios generales. Es decir, el Código Civil regula solamente a los privilegios especiales y se aplica únicamente para ejecuciones individuales. Esto significa un acreedor contra un deudor, ¿está? Siempre es un único crédito, una ejecución individual, más allá de que pudiera haber pluralidad subjetiva en ese crédito. Pero siempre hablamos de un único crédito que se ejecuta en el proceso judicial, ¿está? Por eso únicamente el Código Civil y Comercial regula a esta clase de privilegios. En cambio, la Ley de Concurso y Quiebra 24522 se aplica, que sí contiene una regulación de privilegios especiales y privilegios generales, se aplica para las llamadas ejecuciones colectivas, que son procesos universales. Esto significa que la ejecución va en conjunto para un grupo de acreedores que van a ir contra un único deudor, ¿está? Que son procesos, dos tipos de procesos que la Ley de Concurso y Quiebra regula, que son el concurso y la quiebra. Es en ese ámbito donde aplico esta ley especial, que es la Ley de Concurso y Quiebra. Cuando hay una ejecución colectiva, no estoy hablando de Juan contra Pedro, estoy hablando de un conjunto de acreedores a los cuales el deudor no les ha pagado y que van a promover una ejecución en miras a percibir en conjunto el cobro de sus créditos. ¿Qué diferencias hay entre ambos procesos a modo de conocimiento, les diría vulgar, no tan técnico, pero para que ustedes más o menos comprendan la diferencia entre un concurso y una quiebra? Esto ustedes lo ven allá en Comercial 2 o 3. El concurso es un proceso judicial que inicia el propio deudor, el concursado, es él el que solicita su declaración en concurso, lo que se llama concurso preventivo, porque detecta, él realiza un estudio de su situación patrimonial y detecta que hay un estado de cesación de pago. Esto significa que tal vez puede tener líquido, o sea, su empresa puede estar constituida en un inmueble que vale dinero, puede tener maquinarias que valen 1 millón de dinero, puede tener créditos a favor con un montón de deudores, pero no tiene líquido, no tiene dinero disponible para cancelar sus acreencias en determinado momento. Entonces se encuentra con que tiene un grupo de acreedores a los cuales en un determinado momento no les puede pagar. Como les digo, no es necesario que efectivamente esté en un estado deplorable en términos económicos. El sujeto deudor puede tener, como pasó acá por ejemplo con el Club Huracán, puede estar asentado en bienes que valen muchísimo dinero, pero no tener el dinero disponible para pagarle mañana al acreedor que le vence la deuda, pasado al acreedor que le vence la deuda, y así sucesivamente. Entonces se declara en ese estado de cesación de pagos que dan inicio al proceso de concurso preventivo. ¿Qué busca este proceso de concurso preventivo? Arribar a un acuerdo, celebrar un acuerdo, que se llama acuerdo preventivo, con ese conjunto de acreedores. Ese acuerdo puede contener, por ejemplo, quitas, esperas, o sea que, por ejemplo, le deduzcan un porcentaje de la deuda o de intereses, que lo esperen, que le den un plazo, un pago a cuotas, un pago diferido, o puede realizar acuerdos de cuándo pagar, de cuánto pagar, en qué momento pagarle a uno, en qué momento pagarle al otro. Lo importante es que van a celebrar un acuerdo, se sientan todos en una mesa, se realiza como si les dijera una especie de asamblea, una reunión,
junto con un funcionario que el juez del concurso designa, que se llama síndico, que es un contador público, que es el que va a auxiliar al juez en esta labor, porque obviamente el juez carece de conocimiento técnico sobre el manejo económico de una empresa o de una persona que se dedica a la explotación comercial o lucrativa. Entonces designa a este auxiliar, que es el que va a ir viendo. Primero hace todo un análisis de quiénes son los acreedores que se presentan a ese proceso. Bueno, a este lo admito, este crédito está comprobado, lo admito, bueno, y así dice, bueno, con estos acreedores el deudor tiene que negociar. Y allí se celebra ese acuerdo que se plasma por escrito y luego se cumple en ese proceso judicial respectivo. Se homologa y se cumple en el marco de ese proceso judicial. Y allí termina el proceso de concurso preventivo. Ahora, en el caso de que no se arribe a acuerdo o el acuerdo arribado no se cumpla, la situación se agrava para el deudor porque es donde aparece el segundo proceso falencial que se llama quiebra. La quiebra, que puede ser pedida no ya solo por el propio deudor, sino también por los acreedores, es una situación más gravosa porque ya no estamos hablando de un estado de cesación de pago, sino de un estado de insolvencia patrimonial. Estamos viendo a los acreedores que el deudor no va a tener ni con qué pagar. Entonces, también se designa un síndico, también se designa un auxiliar, también se designa un martillero judicial. ¿Por qué? Porque lo que se realiza en el proceso de quiebra es el desapoderamiento de todos los bienes que pasan a ser administrados por el síndico y comienzan a trabajar en conjunto con el martillero para subastar. Ahí se produce toda la liquidación del patrimonio social o de ese deudor. Y producida esa liquidación de todos los bienes, se efectúa el pago de esos acreedores. En ese contexto, cuando los acreedores van a pelear en el concurso el cerrar el acuerdo, o cuando en la quiebra llegó el momento de distribuir el dinero, es donde esos acreedores hacen valer el lugar para cobrar primero que otro. O sea, en ese marco es donde el crédito privilegiado cobra vigor. ¿Por qué? Porque es allí donde el juez va a decir, bueno, tenemos 1.000.000 de pesos para repartir entre 5. ¿Cómo lo reparto? ¿Le doy 200.000 pesos a cada uno? No, negativo. Porque los acreedores pueden tener calidades distintas, ahora vamos a ver las clases de acreedores que hay, y eso les da posibilidad de cobrar primero uno por el total de su crédito, tal vez que otro no cobre el total, cobre una parte nada más, y le dé paso al siguiente. Ahora vamos a ver cómo juega eso. Pero es allí donde se inserta este tema de los privilegios en los procesos llamados universales. Les decía yo cuando hablamos de este tema que les va a sonar con el tema de Vicentín, porque Vicentín estaba en un proceso concursal, con un síndico designado y con la posibilidad de realizar acuerdos con los acreedores. Y en ese marco es donde se dispuso, desconozco el estado actual del tema, pero donde se había efectuado esa primera intervención estatal y se había principiado la expropiación de la empresa, que fue donde los abogados comercialistas, habrán escuchado ustedes mencionar, que era una cuestión netamente inconstitucional y violatoria de la ley de concurso y quiebra, donde hay un juez natural, que es el juez que tiene especialidad en la materia. En el caso de Corrientes es un solo el juzgado donde caen estas causas, que es el juzgado civil y comercial número 9, solamente ese juzgado es el que tiene especialidad en concurso y quiebra, y que obviamente al estar inviscuido en este tema es el que mejor maneja, el que mejor conoce, y como cualquier otra cuestión, estamos discutiendo en sede judicial intereses privados, nada tiene que hacer el Estado allí. Entonces, en el medio de todo esto, surgió que el Estado iba a través de el Poder Ejecutivo iba a través de un decreto de necesidad y urgencia, iba a disponer la expropiación de una empresa. Ya el proceso de expropiación, que ustedes lo van a estudiar bien en profundidad en reales, no se cumple porque la expropiación
requiere una ley que sanciona el Congreso de la Nación, donde se declara la utilidad pública de la cosa que se va a expropiar. El Estado realiza la expropiación e indemniza. Bueno, todo eso, la cuestión de la intervención del Congreso hasta acá no se ha mencionado, porque el Congreso, como ustedes saben, no está sesionando en forma normal. Entonces ya aparece el decreto de necesidad y urgencia y el proceso constitucional, digamos, se dispara, porque enseguida se encienden las alarmas. Y además, porque se trata de un proceso donde están un sinnúmero de empresas. En Corrientes, por ejemplo, hay un registro de personas que se encuentran sometidas a procesos de esta naturaleza. O sea, si yo quiero saber el estado patrimonial de una empresa, puedo chequear que no esté ni concursada ni en proceso judicial de quiebra. Y así en todas las jurisdicciones, o sea, hay un sinnúmero de sociedades y de empresas que se encuentran con estas determinadas situaciones patrimoniales y que de ningún modo implican, digamos, violar el régimen jurídico, al contrario, se están acogiendo a la ley al estar en el marco de este tipo de procesos judiciales, con lo cual, si en forma autónoma están decidiendo junto con sus acreedores cómo van a resolver esos problemas económicos, entonces digamos que no hay ninguna cuestión ahí que interese al Estado para meterse, inmiscuirse en un aspecto que es netamente de derecho privado, ¿está? Bueno, para avanzar un poquito más, tenemos dos clases de privilegios, como les decía. Privilegios hay especiales y hay generales. El privilegio especial es aquel que se asienta o que afecta a una cosa en particular. Por ejemplo, el acreedor hipotecario, como les decía recién. El acreedor hipotecario afecta a su privilegio un inmueble de todo el patrimonio que puede tener ese deudor. En cambio, el privilegio general afecta al patrimonio en general del deudor, o sea, no se asienta sobre bienes individualizados, sino que afecta a la totalidad del patrimonio de ese deudor. Y esto los agrupa en una categoría, para ir a las categorías o clases de acreedores, que son los acreedores privilegiados. De los dos tipos de privilegio, el acreedor con privilegio especial es el que mejor derecho tiene sobre el acreedor con privilegio general. Ahora vamos a hacer el orden de mérito final. Pero luego tenemos otra clase de acreedores que son los llamados acreedores comunes o quirografarios, que son acreedores que no gozan de esta calidad en sus créditos, o sea que no tienen privilegio reconocido por la ley a su favor. Aclaro otra cuestión, el privilegio solamente surge de la ley, es una cuestión que solamente la ley crea esta calidad en el crédito. Si yo quiero saber si mi crédito tiene o no privilegio, vengo a las enumeraciones de acreedores que cuentan con privilegio en el código o en la ley de concurso y quiebra y me saco la duda. No pueden Juan y Pedro en la celebración de ese contrato otorgarle Juan a Pedro un privilegio especial, no. El privilegio va a surgir si la ley lo reconoce acreedor privilegiado y le va a asignar el carácter de ese privilegio, si es especial o es general. Bueno, les decía, los acreedores que no tienen privilegio se denominan quirografarios o acreedores comunes, que aparecen, bueno, ahora vamos a ver en la última parte de las disposiciones generales. Y hay otra clase de acreedores más que se denomina acreedores subordinados, que son aquellos que han celebrado con el deudor un pacto de subordinación que implica cobrar al final, es decir, una vez que los demás acreedores han satisfecho el cobro de sus créditos. Entonces tenemos acreedores privilegiados, con las dos clases, especiales y generales, acreedores comunes o quirografarios y acreedores subordinados.
bueno, que aparece en el 2575. Ahora vamos a hacer, termino con esta parte y después hacemos la lectura del código como hicimos recién. Bueno, ¿qué caracteres tienen los privilegios? El primero ya les acabo de decir, son legales. Únicamente la ley es la que habilita la calidad al crédito privilegiado. Esto surge del 2574, que dice, los privilegios resultan exclusivamente de la ley. El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo como la ley lo establece. ¿Está? Son también de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Esto significa que son los que, digamos, uno tiene que interpretar la ley en forma bastante literal, y no hacer aplicación analógica a créditos que pudieran ser parecidos pero no son. ¿Por qué? Porque justamente son calidades que otorgan un mejor derecho, entonces las tengo que mirar con lupa, digamos, en este sentido. Otra característica que surge del artículo que sigue es que son renunciables los privilegios. Como cualquier tipo de calidad que yo gano en el crédito, la puedo renunciar y puedo irme a la cola al final a través de lo que sería un pacto de subordinación. Dice, el acreedor puede renunciar a su privilegio, el acreedor y el deudor pueden convenir la postergación de los derechos del acreedor respecto de otras deudas presentes o futuras. En tal caso, los créditos subordinados se rigen por las cláusulas convenidas, siempre que no afecten derechos de terceros. El privilegio del crédito laboral no es renunciable ni postergable. Eso, por excepción, algo que sucede con todos los derechos laborales es que no son renunciables. Entonces, en el mismo sentido, tampoco los privilegios. Después tenemos que son indivisibles, seguimos con el artículo que sigue, y que son transmisibles. Dice, los privilegios son indivisibles en cuanto al asiento y en cuanto al crédito, independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito. Esto significa que con prescindencia de si la deuda es divisible o si la cosa sobre la cual se asienta es divisible, el privilegio afecta toda la cosa y por todo el crédito, porque el privilegio es indivisible, igual que el derecho de retención. Y transmisibilidad sería la última parte donde dice la transmisión del crédito incluye la de su privilegio. Como es un accesorio, es un derecho accesorio al crédito principal, lo mismo que el derecho de retención. Si el crédito se transfiere, el privilegio va a también quedar cedido. ¿Está? Bueno, y después encontramos en otros artículos que hacen a la extensión del privilegio, que tiene que ver con una cuestión lógica. El privilegio se extiende únicamente al capital, no comprenden en principio a los intereses ni a las costas del proceso, salvo que el inciso lo autorice. Vamos a encontrar algunos incisos donde se habla del crédito principal e intereses de los últimos 2 años, por ejemplo, pero si no por regla no los incluye. Bueno, acá está lo que les decía del régimen legal para los procesos universales en el 2579. Dice, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, o sea, ya remite a la ley especial. Lo mismo en el caso de los privilegios generales, dice que solo pueden ser invocados en los procesos universales, no en ejecuciones individuales, como ya les expliqué. Y por último dice, en el caso de los créditos quirografarios, concurren a prórrata entre sí, excepto disposición expresa. Bueno, vamos a ir específicamente teniendo en cuenta esta categorización de acreedores que hicimos, para cerrar este tema, y nos quedaría después ver algunos casos de privilegios en particular, cómo se produce en definitiva el pago de los créditos. Bueno, en primer lugar hay un conflicto ahí interpretativo acerca de qué es lo que se paga primero, porque en teoría hay una cuestión que se paga antes que todo tipo de acreedores, que es lo que se denomina reserva de gastos, que aparece en el artículo 2585, que dice,
antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, del precio del bien sobre el que recae, se deben reservar los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización. En todos los casos también debe calcularse una cantidad para atender los gastos y honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y en interés del acreedor. Esto significa que, primero que todo, se efectúa esta reserva para cubrir los gastos que pudieran haberse irrogado en el proceso judicial y incluidos los honorarios del martillero, del síndico, del abogado, de quien fuere que haya intervenido, y los gastos que se hayan efectuado para conservar la cosa mientras haya durado el proceso judicial, sea una ejecución individual, y lo mismo aparece en la ley de concurso y quiebra. Esto ya les digo, hay una contradicción en la ley de concurso y quiebra, pero en definitiva se entiende que es así. Después, cuando leamos un poquito la ley de concurso y quiebra, les vuelvo a mencionar esa contradicción. Bueno, efectuada la reserva de gastos del artículo 2585, lo que primero, el primer clase de acreedor que se paga es los acreedores con privilegio especial, a quienes se les abona íntegramente el monto de sus créditos. Si queda remanente, entran en el tercer grupo los acreedores con privilegio general. Pero los acreedores con privilegio general, ya si la cuestión es que, digamos, el líquido no alcanza, únicamente tienen derecho a percibir el 50% del remanente. Es decir, abonados los créditos con privilegio especial, esto ya les digo integrando los dos regímenes jurídicos, porque como saben, privilegios generales no está regulado en el código. Entonces, ¿cómo es en definitiva el orden integrando la ley de concurso y quiebra? Reserva de gastos, acreedores con privilegio especial, y del remanente va, el 50% se destina a pagar los acreedores con privilegio general, y el 50% a pagar los créditos quirografarios o comunes. Y si luego hubiera un remanente, aparecerían los acreedores subordinados. ¿Está? Ahora, dentro de esto, a ver, vamos a, muy sucintamente, pero vamos a tratar de graficarlo. Tenemos, voy a poner ahora más grande para que se lea. Dijimos, reserva de gastos, en primer lugar. Segundo, los acreedores con privilegio especial. Tercero, 50% acreedores. Del remanente va el 50% para los acreedores con privilegio general, y el 50% de dicho remanente para los acreedores quirografarios o comunes. ¿Está? Cuarto, acreedores subordinados. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué variantes vamos a encontrar acá? Ustedes van a ver que el código, tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Concurso y Quiebra, regula un conjunto de acreedores con privilegio especial y un conjunto de acreedores con privilegio general en el caso de la Ley 24.522. Por ejemplo, dentro de los acreedores con privilegio especial, tenemos una enumeración en el artículo 2582, que tiene hasta el inciso F. O sea, aparece, por ejemplo, allí el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal, las remuneraciones de los trabajadores, lo adeudado al retenedor, los créditos garantizados con hipoteca. Ahora, si yo tengo a varios acreedores con privilegio especial, ¿en qué orden les tengo que pagar? Esa sería la pregunta. Entonces, la respuesta está en el orden de los incisos.
los incisos del artículo 2582 los posiciona en un mejor o menor derecho con privilegio especial. Es decir, todos van a cobrar con antelación a los acreedores con privilegio general y a los acreedores quirografarios. Pero entre sí, también el rango de privilegio lo determina el orden de los incisos. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede si en el mismo inciso, esto es por regla, porque hay excepciones que ustedes van a encontrar en el artículo 2586, donde encontramos que del inciso G cobra antes del inciso A, y son situaciones muy, muy específicas que no nos vamos a meter nosotros. Simplemente en un esquema lineal. Tengo los acreedores con privilegio especial y sé que entre ellos el orden de los incisos me determina el orden de prelación. Ahora, ¿qué sucede si tengo dentro del mismo inciso varios acreedores? Por ejemplo, tengo un acreedor retenedor y tengo a 3 acreedores hipotecarios, por ejemplo. Yo sé que el acreedor retenedor está en el inciso D, por ende tiene un mejor derecho que el del inciso E, que es el acreedor con hipoteca, el acreedor hipotecario. Entonces, en principio cobraría el retenedor primero, y luego tendrían que venir los 3 acreedores con hipoteca a su favor. Ahora, entre ellos 3, ¿cómo cobran? Bueno, cobran dentro del mismo inciso, cobran a prorrata. Esto significa cobran todos juntos en partes iguales. A cada uno se le paga lo que se le debe. Y esto mismo lo van a replicar en el caso de los acreedores con privilegio general. ¿Está? Una vez que cobraron todos los acreedores con privilegio especial, yo divido el remanente en 2 partes. El 50% lo voy a destinar a pagarle a los acreedores con privilegio general. Y acá sucede lo mismo, tengo que ir al orden de los incisos que me va a determinar el rango del privilegio, y si están dentro del mismo inciso, nuevamente aparece el cobro a prórrata, en partes iguales. Y por último, ¿cómo cobran los acreedores quirografarios? La respuesta está en el artículo 2581. Cobran a prorrata. Esto significa que del 50% que yo voy a destinar, lo divido en partes iguales por la cantidad de acreedores quirografarios que tengo, y a cada uno le doy la misma cantidad de dinero, independientemente de cuánto sea el monto de su crédito. ¿Está? Obviamente, siempre que sea, digamos, como tope, no le esté pagando de más, ¿no es cierto? O sea, si alcanza a cubrir el monto de su crédito, bien, pero si no alcanza a cubrir el monto de su crédito, se queda sin cobrar. ¿Está? Y por último, si hubiera remanente, como les decía, aparecen los acreedores subordinados que hubieran celebrado algún tipo de pacto con el deudor. ¿Está? ¿Hasta acá tienen alguna duda? A ver, voy a dejar de compartirles la pantalla. Ahí está. Todo esto se aplica únicamente en procesos colectivos, no en universales. Es lo mismo. Insisto, el Código Civil y Comercial únicamente lo aplico en ejecuciones individuales. Juan contra Pedro. Si yo voy a una ejecución colectiva, me voy a un proceso de los llamados universales, donde encuentro al concurso y a la quiebra, y es allí donde voy a tener las 2 clases de privilegios, generales y especiales y generales, y voy a tener todo este ranking completo, digamos. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿No? Nos van a quedar algunas cuestiones más para cerrar este tema. Me gustaría que lean estos artículos que quedan, el 2583, donde aparecen quiénes son estos acreedores con privilegio especial, la extensión del privilegio, que ahí es donde en algunos casos se incluyen a los intereses y a las costas,
Y el 2586, que es donde yo les decía que ya es muy casuístico, cuando un inciso que está debajo se le da por ley mejor situación que a un inciso que esté por arriba de él y que en teoría debería tener mayor derecho. Y luego me gustaría que hagan alguna lectura, ya para comentar el jueves, acerca de la ley de concurso y quiebra, a ver si encuentran algún cambio respecto de esto que estamos viendo. La reserva de gastos aparece con la denominación gastos de conservación y justicia, pero en definitiva es lo mismo, y hay allí una contradicción entre el artículo 240 y el artículo 247, y el 244 que también nos queda en el medio, pero además están los privilegios generales regulados, como les decía, eh, y no hay mayores comentarios, pero vamos a hacer un pequeño raconto, sobre todo considerando esto último, para repasar y bueno, tener por cerrado el tema. Seguramente que ya vamos a comenzar también con la unidad siguiente.